Y hay libertad para danzar en su casa, para que vos disfrutes. Seguramente aquellos que están cansados cuando van a la casa de mamá y papá se sienten bien. Porque tal vez recuerdan cuando eran chicos, cuando la mamá le preparaba las cosas. Y es un deleite estar en la casa de nuestro papá. ¿Y cuánto más de nuestro Rey eterno, de nuestro Salvador, que tiene todo para vos, todo para mí? Y en esta mañana nos vamos a gozar. Amén. Amén. Te vas a gozar. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Hey, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Nos gozamos en ti, Señor. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, la sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Libertad.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Mi Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo eres mi vida, eres mi vida. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de todo eres Jesús. Solo tú. El centro de la iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo te confesará. Cristo te confesará. Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo. De mi ser hasta
Cristo se encerró. En Dios. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1. Estos días estuvimos apartados con los chicos del equipo de alabanza, recibiendo del Señor. Y el Señor ha sido bueno con nosotros, en mostrarnos su amor una vez más. Y Dios es bueno con todos nosotros en mostrarnos su amor. Amén. Amén. Su amor. ¿Saben qué? Su amor puede más que 1000 palabras del mejor parlanchín del mundo. Su amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. Ninguna palabra puede perdonarte. Solamente su gracia derramada en la cruz del Calvario y su amor expresado, el amor del Padre expresado en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Y cuando percibimos esta presencia de Dios, a veces es difícil hablar. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y déjate inundar una vez más. No pienses en nada. Aquieta tus pensamientos.
tu santidad, conociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Al cielo una vez más en la melodía. Eres santo, Señor, santo eres tú, santo. Mi corazón se une una vez más, santo, santo, santo. Eleva tu espíritu al trono de la gracia. Dile santo, santo. Mi corazón se eleva ante tu altar con la multitud de ángeles. Adoramos tu presencia una vez más. Santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angélica. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, repita conmigo, por servir al Señor. Dice, les suplico que lleven una vida, como dice, digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad, decirle que tenés al lado, en verdad has sido llamado. Qué hermoso es Dios, que siendo tan grande, tan autosuficiente, porque Él puede hacer todas las cosas. ¿Saben? Él puede hacer todo. Él no necesita de una persona. Él no necesita de nadie. Él es el único, repetí conmigo, Él es el único autosuficiente. Decirle que tenés al lado, yo no soy autosuficiente. A veces nos creemos. A veces que creemos que podemos estar en todo. Decirle que tenés al lado, yo no puedo estar en todo. Yo necesito de Dios. Decíselo, yo necesito de Dios. Pero Él, siendo Dios, me escogió a mí, te escogió a vos. Decirle que tenés al lado, me escogió a mí, me llamó a mí. No solamente me perdonó, me limpió, me hizo hijo, me trajo a su casa. Me trajo a su casa. Sino que también me encargó una tarea, me hizo un llamado. ¡Wow! Qué tremendo es saber que Dios nos llamó. En verdad,
todos hemos recibido un llamado. Todos hemos sido llamados ¿a qué? A servir. Pablo dice, prisionero por servir al Señor. Decirle que tenés al lado, tenés un llamado de Dios. Tenés que servir. Tenés que servir. Saben, hay una generación en esta tierra que está guardando, la Biblia dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay una sociedad acá y allá que está guardando que vos y yo sirvamos a Dios. Decirle que tenés al lado, Dios te puso en su casa para que ayudes en las tareas de la casa. Samu hablaba de que le como todo a mi mamá, así estoy. Pero cuando era chico, mi mamá hacía un fixture, como esos, me acuerdo cuando, bueno, vine recordando hoy yo. Poníamos en la carpeta o en el cuaderno de la escuela los horarios de la materia, ¿no? No sé si se sigue haciendo. Qué bueno, no soy tan viejo. Se sigue haciendo. Y mamá hacía un horario de días, de lunes a viernes, en donde hoy hace la cama Pablo, hoy hace David, hoy hace tal cosa Gustavo. Porque yo pertenezco todavía a la casa de papá y de mamá. Yo pertenezco a ese lugar. Si ustedes quieren saber mi dirección, yo tengo una hermosa casa con mi hermosa esposa. Y es mi dirección, pero tengo 2 direcciones ahora. De hecho, no hice nunca el cambio de domicilio. No me acuerdo si lo hice, después me fijo. Porque estoy en la casa de papá y en la casa de papá me alimento, en la casa de papá tengo libertad, como hoy cantábamos, en la casa de papá somos reconfortados, nos sentimos bien, nos podemos sentar, pero también hay que barrer, porque después de comer caen migas, quiero creer que después de comer barremos, y en casa de mamá barremos y pasamos el trapo. Ahora no, porque no comemos, o sea, ahora nos vamos. Porque tenemos otro domicilio. Pero no, en la casa de mamá y de papá tenemos, y en la casa de Dios tenemos bendición, tenemos alimento, tenemos plenitud de gozo, como dice la Biblia, pero también tenemos responsabilidad. Repita conmigo, responsabilidad. Vamos a seguir leyendo del versículo 2 al 4. Yo estoy con la NTV. Yo sé que Lili fue recontra diligente. Gracias, Lili. Porque estoy con la NTV, vieron últimamente. Sean siempre, ¿qué dice? Humildes y amables. Y esta parte, sean pacientes, como me cuesta. Unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse, ¿cómo? Unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, no hay dos, decirle que tenés al lado, no hay dos, hay uno solo. Un solo Espíritu, tal como ustedes fueron, ¿qué dice? Llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Aleluya. Y nosotros somos esa generación del futuro. No somos volver al futuro, sino que somos una generación del futuro, porque Dios está muy pronto. Decirle que tenés al lado, son la generación del futuro. Lo primero que dice es humildes. Pablo nos insta a que sirvamos con toda humildad. Dios me ha permitido conocer muchas personas
últimamente me ha reconectado con una persona conocida, pero más allá de ser conocida, lo que más me ministra a esa persona es su humildad. Porque he conocido a otros conocidos, estamos hablando cristianos, ¿no? Que cuando pasan, todo el mundo se abre porque viene el siervo de Dios. Me permitió ver a través de esta persona, no de la que cuando pasa todo el mundo se abre, sino me permitió ver a través de esta persona que una persona humilde, cuando sirve a Dios, no quiere que las personas se le alejen, sino que está dispuesto a servirlo. Porque la humildad tiene que ver con el servicio, con el servir a mi prójimo, con el amar a mi prójimo. La humildad tiene que ver con lo que hablábamos hoy, no ser autosuficiente, sino saber que necesito de este cuerpo. Amén. Toda humildad debe ser, repitan conmigo, notoria. No con una falsa humildad no. Debe ser notoria. Tenemos que exhalar humildad. Tenemos que ir por la calle y tienen que ver eso diferente que sabemos que tenemos, que es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios es un espíritu humilde. Amén. Repitan conmigo, voy a esforzarme en la humildad. Voy a ejercitarme, dice la pastora, y es verdad. Voy a ejercitarme en ser humilde. ¿Saben? Yo le voy a hablar de lo que me pasa a mí. Yo creo que la humildad brota de un corazón agradecido. Un corazón que sabe que puede estar en pie en esta sociedad y en este tiempo por la gracia del Señor solamente. No por tus fuerzas, no por tus méritos, no por tu sabiduría, no por tus destrezas, que son todas cosas que ha puesto Dios en vos, sino porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, y que por cuanto todos pecamos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una gracia sobrenatural que Él pagó en la cruz por amor por nosotros. Desde ese lugar puede brotar un corazón humilde, un corazón agradecido. Hay una canción que no vamos a cantar, pero porque ni me la acuerdo, pero que dice: todo se lo debo a Él. Repetí conmigo: todo se lo debo a Él. Y cuando creas que tenés algo, repetite a vos mismo: todo se lo debo a Él. Cuando te creas sabio en tu propia opinión, repetí: todo se lo debo a Él. Cuando creas mejor que el otro, repetí: todo se lo debo a Él. Amén. El que es agradecido siempre será humilde, siempre. Porque ha entendido que vive por la gracia del Señor. Segundo, dice amables. ¿Cuánto a veces nos cuesta, sobre todo cuando dormimos poco, ¿no? Cuando estamos cansados? Es como el nivel de la amabilidad baja, ¿no? Dice, recuerda que la amabilidad del Señor, tenemos que recordar la amabilidad del Señor. El que sirve debe mostrarse siempre amable. ¿Saben? Jesús sirvió, vino a servir, más allá del momento tan increíble y tremendo de la cruz. Jesús, cuando caminó en esta tierra, servía a los demás. Y Él tenía un espíritu tan amable que aún la mujer con flujo de sangre, por ejemplo, habiendo sido rechazada y entendiendo que por la ley no podía acercarse a Dios, la amabilidad que exhalaba Jesús hizo, la confianza que exhalaba esa amabilidad, hizo que la mujer se arriesgara a ser decapitada, a ser matada, por tocar a Jesús. Y Jesús, ustedes saben la historia, ¿qué pasó? La sanó. Debemos exhalar
amabilidad. ¿Saben? Estuve buscando qué es lo contrario a ser amable, porque a veces yo necesito los antónimos para poder entender algunas cosas, porque palabra sencilla, pero a veces las usamos tanto y es como que no sabemos qué significa. Y significa grosero, lo antónimo, apático, enojoso, iracundo. Y pensaba, estos días una persona me enseñó esto, ¿no? El enojo y la ira tiene raíz en la frustración. Y la frustración viene, y esto estaría bueno que lo anoten. La ira tiene raíz en el enojo tiene raíz en la frustración, y la frustración tiene raíz en las expectativas desmedidas. Expectativas desmedidas. Estás esperando algo que no es lo que Dios tiene para tu vida, pero vos estás tan cabezón que estás esperando algo y no es lo que Dios tiene para vos. Entonces te frustrás. Y si seguís en la misma y no te arrepentís, va a brotar en vos esa raíz de amargura, va a brotar en vos enojo, va a brotar en vos ira. Todo lo contrario a como tenemos que ser. Así que, ¿por qué hago un paréntesis en la palabra en esto? Porque tenemos que trabajar en ser amables. Y yo sé que todos nosotros amamos al Señor y somos amables, pero nuestro nivel de amabilidad muchas veces tiene que ver con si estamos o no enojados, con si estamos o no iracundos, con si estamos o no frustrados. Y Dios no te quiere frustrado. Dios quiere que vos tomes lo que Él hizo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que cuando notes que te estás aireando, que te estás enojando, revisa tus motivaciones, revisa de dónde viene. Quizás necesites descanso. Entonces te recomiendo apartate un tiempo, no para dormir, aunque está bueno dormir. A veces asociamos el descanso con dormir 8 horas. Está bien dormir 8 horas, pero el descanso que requiere el enojo o el fastidio, ¿saben dónde lo encontramos? En la presencia de Dios. Cerrate a orar, cerrate a leer. Y si no entendés, seguí leyendo. Léete todo un libro de la Biblia, 2 libros, 3 libros, hasta que Dios te hable. Y ahí se te va a ir la frustración, se te va a ir el enojo, se te va a ir la ira y va a volver la amabilidad. Tercero dice pacientes. Cuando leía esta palabra dije, Señor, ¿cómo voy a decir yo esto? Cuando muchas veces soy muy impaciente. Dice, unos con otros. Y yo puse acá, ¿cómo nos cuesta? Cuando hemos tenido a veces con alguna persona mucha paciencia, ¿no? Pues sí, pero ¿hasta cuándo, Señor? Y pensaba, ¿no? Mientras que me preguntaba, dijo, ¿cuán paciente es el Señor conmigo? Pensaba en algunas cosas que me costó vencer, algunos pecados que me costó vencer. Recordaba. Y ahí no pude más que se me llenaran los ojos de lágrimas y darle gracias al Señor y recordar que Él fue, es y será, gracias a Él, sumamente paciente conmigo. Y si Él fue paciente conmigo, Él es el mejor ejemplo que yo puedo tener para ser paciente con los demás. Decirle al que tenés al lado, voy a ser paciente con vos. Y si estás sentado al lado de un familiar, amigo, ¿no? ¿Cómo nos cuesta, no? Porque para mí es fácil decirle a mi tía que hoy está calladita. Sos una genia. Para mí es fácil ser paciente con mi tía. Primero porque no la veo todos los días.
¿Ven? Dice mi tío, por suerte. ¿Ven? Ahí está. Para mí es fácil. Para mí es fácil ser paciente con ella. Segundo, porque siempre nos alegra cada vez que la vemos, porque no solamente es mi tía, No, por payaso. No, porque me alegra verla, me alegra verte. Pero por ahí no me es tan fácil, no me es tan fácil serle paciente a la persona que más amo en esta tierra, que es mi esposa. ¿No, mi amor? Que a veces se me... ¿No? No, eso no. Claro, ¿por qué? Cuando repetimos cosas, yo repito cosas y repito cosas, y entonces perdóname, mi amor. O al revés, ella repite cosas, perdóname, mi amor. Y es como que mi paciencia, y un día estallo. ¡Otra vez! Y pensaba ayer anoche, ¿cuántas veces me tendría que haber dicho Dios a mí? ¡Otra vez! ¿Saben qué? Nadie puede dar lo que no recibió. Y no todos nosotros hemos recibido la paciencia del Señor y del Espíritu Santo. Todos. Porque todos hemos ido repitiendo errores tras errores hasta que hemos sido libres de esos errores y de esos pecados. Y hemos disfrutado de la paciencia del Señor. ¿Sí o no? Porque Dios no nos mató. De esa paciencia que nos tiene el Señor, tenemos que aprender a ser pacientes con los que tenemos al lado. Decirle, Señor, quiero aprender de vos. Quiero aprender de vos. Alguien dijo por ahí, no pidas paciencia porque vendrán las pruebas. Pero de algún modo tenemos que aprender a ser pacientes. Yo no quiero ser el mismo impaciente el año que viene que hoy. Yo quiero aprender a dejar la impaciencia y de ser pacientes los unos con los otros. Yo quiero aprender. Tengo que aprender. Y para eso me tengo que esforzar. Para eso me tengo que humillar cuando me equivoco. Para eso tengo que mirarlo al Rey de la paciencia, que es mi Dios. Cuarto, dice unidos en el Espíritu. Y es como que acá viene el socorro. El único que nos puede hacer amables, el único que nos puede hacer humildes, el único que nos puede hacer pacientes, el único que nos da la capacidad de perdonar a otros es el Espíritu Santo. Nadie puede perdonar por sí mismo, porque nadie se puede perdonar a sí mismo si no fuera por la gracia de Jesús y la obra del Espíritu de consolación en nosotros. Es el único que puede unirnos. ¿Saben? Yo sé que a muchos de ustedes seguramente alguna actitud mía los ha lastimado, los ha herido, alguna que otra vez. Espero que no siempre. Pero el único que puede hacer que ustedes hoy estén acá con respeto escuchando lo que Dios me habló, no es mío, sino lo que Él me habló, es el Espíritu Santo. El único que puede hacer que nuestro pastor se esfuerce y es muy paciente. Nuestro pastor David es sumamente paciente, sobre todo conmigo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que puede hacer que cuando alguien viene a una entrevista pastoral, por enésima vez, con el mismo problema, este hombre sea paciente. Dije él, yo estoy aprendiendo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es indispensable tener presente una relación con el Espíritu Santo. Repita conmigo. Voy a tener presente cada minuto de mi vida mi relación con el Espíritu Santo. Es el único. Eso es orar sin cesar. Es tener presente al Espíritu Santo constantemente, todos los días.
para que me moldee, para que arranque de mí lo que está mal con esos brazos de amor, porque Él arranca con amor, no arranca con dolor, si no sos terco. Es el único. Cada mañana, cada día, en el trabajo, en la casa, en el viaje, Espíritu Santo. Esta semana hablaba con otra persona y le decía, mientras que tenés algún problema, mientras que estás en esta situación dificultosa en relación con otra persona, orá, orá. Y estás hablando con la persona, pero orá dentro tuyo. Hablá con el Espíritu Santo. Porque es la única forma que nosotros no explotamos, sino que podemos hablar con palabras de amor. Esto es servir a Dios. A veces algunos creen que servir a Dios es ponerle el cuerpo. A veces sí. Pero principalmente es como dice la palabra del Señor. Dice, número 5, enlazados mediante ¿qué? La guerra. Porque a veces queremos levantar. Me ha pasado hace 10 años más o menos atrás, así que le voy a contar porque hace muchos años, que había una situación familiar con mi esposa y mi suegra. Y yo quería, cuando mi esposa me cuenta, me agarré el teléfono y iba a llamar a mi suegra. Y no iba a tener una relación de paz, precisamente. Iba a armar la guerra. Y en 12 años de casado, ¿no, mi amor? Poco más de 12 años, casi 13 ya. Nunca le hice la guerra a mi esposa, a mi esposa jamás. A mi suegra, ¿no? Jamás. Ayer estaba mi concuñado y mi cuñada en casa, anoche. Yo tenía ganas de dormir, pero bueno, llegaron ellos. Paciencia. No, la pasamos lindo. Pasa que estoy como que low battery, pero Dios me da fuerzas. Y había una situación que mi cuñado, que es el que se casó último, ¿no? En la familia. Creo que sí. El que vino a casa. El que vino a casa. Ahí la paciencia se... ¡Ah! El que me trajiste a casa. No, tengo una relación de amor, gracias a Dios. Bueno, mi cuñado puso en el WhatsApp una cosa y yo le dije, no, tenés que aprender a hacer el amor y no la guerra, la paz y no la guerra. Porque en esos benditos grupos de WhatsApp se arma más la guerra que el amor y que la paz. Dice, enlazados mediante la paz. Vos tenés que tener relaciones de paz todo el tiempo. Y no con el que todo es paz, sino con todos. Con todos. Con todos. Con todos. Paz, repetí conmigo, tengo que tener paz con aquellos que me afrentan. Tengo que tener paz con los que Dios utiliza para moldear mi carácter. Amén. Dice, enlazados en la paz. Si algo de lo que vas a decir o hacer no te trae paz, no lo digas, no lo hagas. Orá primero. Orá primero. Pasa primero tu relación con el otro por la misma gracia que te alcanzó a vos, que es la gracia de Jesús y por su Espíritu. ¿Cuál es el resultado de servir a Dios de esta forma? Dice, un futuro, número 6, glorioso. Si nos pudiéramos relacionar así con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo serán tus relaciones? ¿Cómo será esta casa? ¿Cómo será esta iglesia? Esta congregación. Yo sé que será un futuro próximo, cercano, glorioso. Decirle que tenés al lado, vas a tener un futuro glorioso. La gente tiene que notar la diferencia entre nosotros y el resto de las personas. Estos días, el pastor Gabriel Gallego hablaba sobre, y lo quiero hacer extensible porque
hoy no solamente nos relacionamos cuando vemos a alguien, sino que nos relacionamos a través de un celular, de las redes sociales, ¿no? Y vemos algo a veces en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, que no nos gusta, que no entendemos y que no estamos de acuerdo, y ahí le estamos. La Biblia dice, ¿no? ¿Alguna vez leyó algún comentario así? ¿Qué diferencia hay entre ese comentario bíblico con los que hacen los del mundo, por ejemplo, con la política? Que también con la política hay muchos cristianos que se meten a, ¿no? Que Macri gato, que Cristina no sé qué. Y Facebook explota al rojo vivo. La Biblia dice que nosotros tenemos que relacionarnos con paz. Si hay algún comentario que vas a hacer, encima que en las redes sociales, porque cuando yo le hablo mal a mi esposa, me tengo que arrepentir y tengo que cambiar, pero queda entre nosotros. Pero en las redes sociales, y ven como un hijo de Dios es igual a un impío. Tenemos que tener la paz. Y como cristianos entre cristianos, yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que suben a Facebook, el 90%. Aún, es más, coincido más con algunos del mundo que con algunos cristianos que suben cosas al Facebook. Y tengo ganas de decirle, la Biblia dice, y muchas veces me he encontrado escribiendo y borrando. Tratá de que antes de apretar enviar, borres. Porque no es el lugar para adoctrinar a nadie, sino es el lugar para ministrar y servir a Dios. Estamos hablando de la paternidad. ¿Le escribirías a tu hijo en Facebook un comentario que lo aniquile, por más que se haya equivocado? No. En todo caso, si lo tenés que corregir, lo corregís en tu casa. ¿Sí o no? ¿Y por qué hacemos con los demás lo que no nos gusta hacer ni con nuestros propios hijos? Tenemos que marcar una diferencia. El mundo tiene que ver que sos diferente. Te tiene que ver humilde, te tiene que ver paciente, te tiene que ver amable, te tiene que ver servicial, te tiene que ver dando siempre paz y amor de Dios. Quiero avanzar para terminar. Versículo 8 al 10 dice: por eso, porque empezamos diciendo, Dios nos llamó a todos. ¿Amén? ¿Cuántos son llamados por Dios? La otra pregunta sería, ¿cuántos son escogidos por Dios? Y entonces ahí ya no podríamos levantar la mano, sino que Dios la levantaría, ¿no? Porque muchos son los y pocos los escogidos. Y ser escogido tiene que ver más con tu respuesta a ese llamado. Dice, versículo 8 al 10, dice: por eso las Escrituras dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos. Escuche, descendió a las alturas y se llevó una multitud de cautivos y le dio dones al pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también, ¿qué dice? Descendió a este mundo inferior. Y ¿saben que este es el primer gran sacrificio de Jesús? No cuando estaba en la tierra, sino despojarse del trono de la gracia, del cielo, de la gloria, y hacerse esto carne. Es el primer gran sacrificio de Jesús. No fue solamente en la cruz. Siendo rey, salió de su palacio y se hizo mendigo. Dice, descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. ¿A fin de qué?
de llenar la totalidad del universo con su presencia. Este es el sacerdocio de Jesús. Y nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Nosotros debemos bajar, no me gusta la palabra descender, pero de este lugar donde nos sentimos arropados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo en esta hora, en este lugar? El Espíritu Santo está en este lugar. Nosotros tenemos que salir de este lugar, bajar y llevar a la sociedad, a nuestra familia. Hoy mismo tenemos que llevar de su Espíritu con los dones que Él nos dio. Es el ejercicio de un sacerdocio perfecto. Aquel que está en la presencia del Señor, pero que logra no estar como un gueto, sino que logra traer a la sociedad con amor, humildad, ¿no? Tolerancia, paciencia. Puede traer su espíritu a todos los que lo rodean. ¿Sabes qué? Tus vecinos, tus familiares, tus compañeros están esperando que vos ejerzas tu sacerdocio sobre ellos, en ellos, no sobre, en ellos. Aprendimos esto estos días cuando Dios llama a Ezequiel. Todo el mundo conoce cuando Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Eran huesos que estaban secos, no había nada. No había de qué formar un ejército, pero sin embargo Dios le dice a Ezequiel: ejerce tu ministerio y profetiza. Dios le dice a Ezequiel: profetiza. Y cuando Ezequiel profetiza, esos huesos se empiezan a reunir porque estaban dispersos. Y cuando Ezequiel profetiza, esos huesos empiezan a formarse como un esqueleto. Y cuando Ezequiel profetiza, empieza a activarse la médula hasta lograr un ejército. ¿Saben qué? Dios te dice en esta mañana, para este tiempo, para esta sociedad: profetiza, 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 profetiza. Yo sé que, y de hecho hemos pasado con el pastor la semana pasada, ir a ver a un profeta, y es como que no estoy hablando de que seas profeta. Decirle que tenés al lado: quizás no sos profeta. Y no te estoy diciendo eso. Anoté algo que lo subí a Facebook, que enseñó Marco Barrientos estos días. Profetizar en el Antiguo Testamento era lo que hacía Elías, Ezequiel, Isaías. Pero profetizar en el Nuevo Testamento es llevar a Cristo. Es llevar a Cristo a la sociedad. Es mostrarle a Cristo a la sociedad. Es profetizar. Es hacer que los huesos empiecen a vivir. Sí. Y decía Marco: ¿cómo querés que esté la sociedad? La sociedad está seca. Está dispersa. La sociedad está, como dice la Biblia, son ovejas sin pastor. ¿Y quién hará la obra? ¿Quién profetiza? Porque es muy fácil profetizar, ¿no? O sea, viene Marco Barriento acá y le digo, o viene David, el pastor, le digo: vas a ser pastor. No, ya es pastor. No, porque hay mucho de eso, ¿no? Vas a ser un hombre que guíe el rebaño. Y si es pastor, ¿no? Es fácil eso hacer. Y encima él ya lo sabe. ¿Cuánto sufriste, sí, no? ¿Por qué has sufrido? ¿Quién no sufrió? Levante la mano. Porque has tenido tiempo de soledad. ¿Quién no se sintió alguna vez solo en la vida? Pero el Señor dice, y bueno, tengo que tener paciencia y tengo que ser amable. Eso no es profetizar. Profetizar en el Nuevo Testamento es llevarle el Espíritu Santo y la gracia de Dios a todos aquellos que están como huesos secos.
para levantar de entre ellos un ejército. ¿Te animarás? ¿Te animarás a profetizar? Pero cuando te animes, no le vengas al chofer de colectivo que te lleva todos los días. Dice el Señor. Aleluya. No. Un abrazo, un Jesús te ama y yo también. Un acá estoy. Profetiza, lleva el amor, lleva a Cristo. Empieza a profetizar y vas a ver que va a empezar a haber ruido, como dice Ezequiel 37. Va a empezar a haber ruido. Vas a hacer ruido y los huesos se van a empezar a acomodar. Van a empezar a acomodar. Y de repente vas a ver un esqueleto. No te asustes porque el esqueleto se va a levantar y va a empezar a correr músculos. Y va a empezar y vas a tener un ejército ahí que vas a tener que servir. Al cual vas a tener que servir. Amén. Quiero terminar. Voy a saltear algunas cosas, pero quiero ir al final. La Biblia dice, cuando sigue, que Él dio dones, que Jesús descendió y ascendió para dar dones. Decirle que tenés al lado, Dios te dio cuanto menos un don. En realidad te dio mucho más, pero Él te ha dado un don. Él te ha llamado y te ha dado un don. A mí, Pablo, que tengo 8 añitos y es la primera vez que vengo a la iglesia, a vos te dio un don y te llamó y te escogió. Él te llamó y te dio un don. ¿Para qué? Para que, como vimos unas semanas atrás, lo escondas en la mesita de luz. ¿Así? Sino para que multipliques en otros. ¿Sí? Decirle que tenés al lado, me dio un don para servirte. Para servirte. Él te ha llamado. Por consiguiente, te ha dado un don. Puede que no lo hayas visto. A lo mejor no lo viste, pero Dios te dio un don. O que lo hayas abandonado. Yo sé que es una realidad de algunos en este lugar que abandonaron ese don y no lo están ejerciendo. Y Dios quiere decirte, es necesario que lo ejerzas. Es necesario que sirvas. Dios te ha llamado como sacerdote de este mundo. Dios te ha hecho embajador de los cielos en esta tierra. Dios te ha hecho ministro de la reconciliación del hombre con Dios. Eso te ha hecho a vos y a mí. Decí conmigo, Dios me ha hecho embajador. Dios me ha hecho ministro de reconciliación. La palabra ministro es igual a siervo. Dios me ha hecho siervo de la reconciliación de aquellos que me rodean. Repetidlo conmigo. Dios me ha hecho siervo de la reconciliación de aquellos que me rodean. Tengo que reconciliarlos con Cristo Jesús mediante profetizar a Cristo, mediante revelarle a Cristo, mediante mostrarle a Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo Jesús. Porque vamos a llegar. Yo sé que cuando me ven, no ven eso. Pero había una canción que decía, hermano mío, cuando ves que su obra perfecta no es, ten paciencia, aún debo aprender. Dice, debemos aprender a amarnos y a convivir con los hermanos. Su obra no terminó en mí, pero quiero decirte que voy a llegar. ¿Sabes por qué voy a llegar? Decirle que tenés al lado, porque te tengo a vos. Porque te tengo a vos, voy a llegar.